Porque esta vida no venimos a ser útiles, venimos a ser nosotros. Improvisar es tener una voz que no necesita permiso para sonar. Encontrar tu voz no es gritar más fuerte, es decir algo que los otros puedan entender, sentir y recordar. Davo Herrera, comunicólogo de formación y mercadólogo por destino, consultor senior en construcción y gestión de marca, CEO de Funderelel Estudio de Branding y director de comunicación y contenidos en Los Metro, con 18 años en docencia y 15 en marketing, comunicación, publicidad y branding. Bienvenido. Gracias. Ay, qué bonito. Gracias. ¿Cómo están? Excelente. Muy bien, muchas gracias. Ay, háblenme de tú, oigan. Sí, llevo 18 años de carrera, pero soy muy joven todavía. Muchas gracias por la presentación. Claro, yo la escribí. Cada vez que escucho esa presentación me pongo muy nervioso porque me parece un ejercicio muy importante el reconocernos. Dar un poco una vuelta atrás y ver lo que hemos logrado. Y esta charla va un poco de eso. ¿Cuántos años tienen, más o menos? 18, 20, 26. ¿Sienten que han cumplido lo que tuvieron que haber cumplido a esta edad? ¿Sí? ¿Quién no? Con orgullo, no pasa nada. Incluso si somos más grandes, ¿no? Esta charla se llama Encuentra tu voz y hazla escuchar, pero vamos a darle una vuelta a lo que representa esa voz y a lo que representa hacernos escuchar. Vamos a hacer un ejercicio primero, donde me gustaría que participaran. Sé que está incómodo ponerse de pie, así es que solo pónganse en una posición muy cómoda, que puedan tener como mucha conciencia de su cuerpo, que estén a lo mejor con las piernas descruzadas, con los brazos más a los costados, más ligeritos. Quien quiera cerrar los ojos es bienvenido, bienvenida a hacerlo. Y quien no, no pasa nada, lo pueden hacer con los ojos abiertos. Me gustaría que tomáramos primero una respiración profunda y que saquen el aire por la nariz o por la boca, como quieran, con mucha calma. Vamos con una segunda respiración. Pero ahora me gustaría que emitieran el sonido de la M mientras hacen la exhalación. ¿Va? Sí. Entonces va a vibrar su garganta. Entonces inhalamos. Y cuando quieran, la M. Ok. Vamos con una tercera. Nuestro cuerpo está lleno de vibraciones. Quienes tengan un poquito más de conocimiento sobre budismo o algunas terapias alternativas sabrán que hay que la vibración de la M tiene como propiedades, no voy a decir curativas porque no lo son, pero sí de calma. Hay algunas culturas en las que se hacen ciertas meditaciones con vibraciones, con sonidos, ¿no? como esta. La M es muy gentil a nuestro cuerpo y tiene una vibración que nos pone en un estado como más de calma. Entonces vamos a hacer una tercera respiración igual con el sonido de la M, pero me gustaría que fueran muy conscientes de cómo se siente y cómo se escucha hacia adentro esa M. ¿Va? Inhalamos. Ok, ¿cómo se sintieron? ¿Relajados? ¿Sí te relajaste? Qué bueno. Por ahí alguien le dio risa, ¿nos quiere compartir? ¿Hubo alguna sensación de incomodidad o de nervio? Es que no sé quién se rió, si no diría tú que te reíste, pero como no vi, no pasa, no los voy a juzgar, no es examen ni nada. Bueno, ¿alguien sintió algo diferente? ¿Algo que nos quiera compartir? Cosquillas. ¿Agradables o incómodas? Agradables. ¿Alguien más? En el oído. En el oído. ¿Qué sentías? También la vibración. La vibración. Más presente en el oído que en el resto de... qué chistoso. Qué interesante. Bien. Nuestra voz se emite a través de todo el sistema que tenemos, gracias a
los pulmones, la tráquea, ¿no? La garganta, las cuerdas vocales, por supuesto, y las cajas de resonancia que tenemos en el cuerpo, que son varias. Los cantantes, ¿alguien canta de aquí? ¿No? Bueno, los cantantes o las cantantes sabrán mejor que yo la utilización justo de las cajas de resonancia para hacerse escuchar, ¿no? Y para que esa voz proyecte. No sé si les ha pasado, pero a mí, por ejemplo, no me gustaba mucho mi voz. ¿A ustedes les gusta su voz? No. Sí. Sí, es bastante común que no nos guste. ¿Por qué creen? ¿Por qué no nos gustará nuestra voz? Sí, no sé si les pasa que mandan una nota de voz y luego la escuchan. ¿Por qué lo hacen? No lo entiendo nunca. No soy de esas personas que escucha su nota de voz, pero sé que mucha gente lo hace, ¿no? Que manda la nota de voz y de inmediato la escucha. Por diferentes razones, para ver si sí lo dijo correctamente o para justo percibir cómo es su voz, ¿no? Si fue en una entonación correcta. Y nos pasa mucho eso. Encontrar nuestra voz no solo significa hablar de nuestra marca personal, que de eso va esta charla, sino físicamente, ¿no? Tener conciencia de cómo es nuestra voz. A mí no me gustaba mi voz. Sigo todavía un poco como en pláticas con ella para que nos llevemos bien. Yo cuando estaba en la secundaria conocí por azares del destino una estación de radio y me enamoré de la radio y quise estudiar comunicación para ser locutor. Y luego en la universidad me fui por otras pasiones, me alejé un poquito de los medios, pero una de las razones también fue justo porque no me sentía cómodo con la voz que yo tengo para la radio. Entonces, pues bueno, dejé esa idea a un lado hasta que muchos años después, dando clases, como ya escucharon, llevo mucho tiempo dando clases en una universidad, me encuentro unas alumnas y me dijeron, íbamos hacia la cafetería y te escuchamos. Dijimos, bueno, ese es Davo, o sea, la voz de Davo es inconfundible. Nada más suelo tener una voz bastante fuerte. Entonces, no solo en volumen, sino por mi tono de voz, pues me ubican fácilmente. Y me cayó un 20 que no me había caído en muchos años, que es justamente que mi voz es parte de mi identidad. Y lo que no me gustaba de mi voz, pues al final de cuentas es parte de lo que tengo, de lo que soy y de lo que le puedo compartir al mundo. Y me posiciona, ¿no? Me da un lugar en este planeta, esta voz que tengo. Y terminé dirigiendo la estación de radio de esa universidad, ¿no? Hice un podcast, produje otro, bueno, y la radio como que regresó a mí. Entonces ya me llevo un poquito mejor con mi voz, pero sé que es difícil, ¿no? Tener como una buena relación con nuestras voces. Para quienes no la tenemos, sé que puede ser un poco complicado. Nuestra voz físicamente es un sello. Antes ya no lo hacen, pero antes había un banco que para entrar a la banca por teléfono tenías que decir un mensaje, ¿no? Mi voz es mi firma, porque nuestra voz tiene una vibración única, como nuestra huella dactilar, como nuestro iris, ¿no? Todo lo que nos hace seres humanos nos identifica del resto, ¿no? Y nos da una posición. Vamos a hacer este ejercicio algunas otras veces durante la plática. Y bueno, ese encontrar nuestra voz también significa para mí tener una identidad que nos dé la capacidad de relacionarnos con el resto del mundo. Ustedes tienen 18, 20, 26 años, un poquito más, poquito, ¿no? Y les preguntaba hace rato si creen que han cumplido lo que deberían estar cumpliendo a esta edad. Afortunadamente me dijeron que sí, varias personas, pero hay quienes no sentimos que estamos cumpliendo con lo que se espera de nosotros. Entonces yo le llamo la persona adulta contemporánea ideal. Y que tiene un montón de requisitos. Y que nadie nos lo dice en realidad, pero sí son cosas que se esperan de nosotros y nosotras, ¿no? A los 18 años, ¿qué deberíamos estar haciendo, por ejemplo? Cuando cumples 18, ¿qué se espera de la gente? Como entrar a una carrera, por ejemplo, ¿no? Se me hace muy violento que a los 18 estemos decidiendo nuestro futuro. ¿Cómo? Manejar, por ejemplo, sí. ¿Cómo que tienes 39, Davo, y no sabes manejar? Tengo 39 y no sé manejar. Sí, no sé manejar. Y me he dedicado a los coches muchos años de mi vida y no sé manejar, no me interesa manejar. Sí.
Nunca me ha interesado. Pero justo eso, ¿no? Se espera, ¿no? ¿Cómo? Y trabajando en coches me decían, bueno, pues tú te llevas el auto demo. No sé manejar, ¿no? Y me costaba mucho trabajo porque ¿cómo iba a ser posible que no supiera manejar? Y hay expectativas que se cumplen, ¿no? ¿Qué más? A los 18, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué logros deberíamos estar alcanzando? Estudiar una carrera, ¿no? Al menos empezarla, ¿no? Tener claridad. Sacar tu licencia a manejar. Votar, ¿no? Híjole, a los 18, ¿quién nos enseñó a votar? Por muchas clases de civismo que tengamos en la escuela, nadie nos enseña cómo es votar. Y literalmente cómo acercarte a la casilla y qué tienes que hacer, nadie te lo explica, ¿no? Y luego a los 25 otras expectativas y a los 30 otras y a los 40, ¿qué se imaginan que deberían estar haciendo los 40? Pero ¿ustedes cómo ven a la gente de 40? ¿Sí la ven muy grande? No tan grande. ¿Y qué deberían estar haciendo personas de 40 años? Tener una familia. Un trabajo estable, independencia económica, ¿no? Haber viajado. Tampoco me gusta viajar, es otra de las cosas con las que me peleo todo el tiempo con la gente. ¿Cómo que no sabes manejar y no viajas? No sé manejar y no me gusta viajar. Fue una proeza que yo esté aquí con ustedes, déjenme les digo. Es un gran logro. ¿Qué más? A los 40, ¿qué deberíamos estar haciendo? Tener una cuenta bancaria ya muy amplia. Sí, libertad financiera, ¿no? En general. O sea, a los 18 tengo que pensar en mi carrera, pero a los 40 ya pensar en el retiro, ¿no? Como que siempre vamos hacia adelante mucho, ¿no? Como que lanzamos el anzuelo demasiado hacia adelante en la vida y a veces hasta se nos olvida el presente, ¿no? La marca personal tiene que ver con eso, ¿no? Esta persona adulta contemporánea ideal es esa persona que se levanta a las 5 de la mañana, que hace yoga, medita, lee 20 minutos, sale a correr, pasea al perro, planta un árbol, escribe un libro, desayuna y para que a las 9 ya esté listo para trabajar, ¿no? O sea, todo eso en 3 horas. Y no es así. La verdad es que esta charla nació en muy buena parte por un proceso terapéutico por el que atravesé muy profundo para mí, muy duro, por querer cumplir esas expectativas del adulto contemporáneo ideal, en donde me di cuenta que todas esas expectativas estaban impuestas solo en mi cabeza. Y que la culpa de ir a terapia siempre la tienen los papás, definitivamente. Te das cuenta de eso. Y tienes que lidiar con eso. Y las expectativas de ese adulto contemporáneo ideal no existen. Son los papás, literalmente. Ya lo aprendí en terapia. Me costó mucho trabajo. ¿Ubican a los cangrejos ermitaños? No tienen un caparazón propio como otros animales, como las tortugas, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen que buscar un caparazón. Salirse de un caparazón significaría poner en riesgo su vida, literalmente, porque son muy frágiles, muy frágiles. Entonces los vulnera demasiado salir de su caparazón. Sin embargo, pues como muchos animales, crecen, ¿no? Y entonces les queda chico el caparazón en algún momento de su vida y eso literalmente les duele, ¿no? Me parece una metáfora perfecta de la vida adulta. Crecer duele. Estos cangrejos, literalmente crecer físicamente, pues les genera dolor porque su caparazón ya les queda chico. Pero salirse de él, insisto, les representaría ponerse en riesgo de muerte. Pero lo tienen que hacer porque, pues, decidir entre quedarte ahí y morir de dolor o salirte, vulnerarte un rato y encontrar un nuevo refugio, pues prefieren lo segundo. Hasta que encuentran un nuevo caparazón, lo adoptan, se adaptan y vuelven a crecer hasta que les vuelve a quedar chico y así varias veces en su vida. E insisto, me parece una metáfora preciosa de la vida adulta porque eso es lo que hacemos los adultos. Bienvenidos y bienvenidas a la vida adulta. No les quiero crear expectativas de dolor, pero lamentablemente así va a ser y pasamos por etapas en las que necesitamos quitarnos ese caparazón y vulnerarnos. Y seguramente les ha pasado porque esto pasa a todas las edades. Estamos en una situación, en una relación, en un ambiente, en un contexto
que sabemos que no es saludable para nosotros y nosotras y aún así nos quedamos porque nos da miedo quitarnos ese caparazón, aunque nos esté doliendo. Hablo de una relación, de nuestra familia, de un trabajo, de un grupo social, de lo que sea. A veces preferimos nuestro propio dolor a el tener que salir y vulnerarnos para encontrar un refugio mayor. Les invito a que seamos un poco más como los cangrejos ermitaños y que aunque duela, porque va a doler y siempre va a doler crecer, a veces es mejor vulnerarnos un poquito. Afortunadamente no somos como los cangrejos y no va a estar en riesgo nuestra vida la mayoría de las veces, algunas sí, espero que no. Pero salirnos de ese caparazón y buscar un refugio mayor. La marca personal tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con quién soy en este momento, quién quiero ser en el futuro y qué es lo que ya me está doliendo en este momento para romperlo, vulnerarme y seguir creciendo. Hay un fragmento de un poema que les voy a leer que me gusta muchísimo porque cuando vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas y al aprender cosas incorporamos información a nuestro sistema y nuestra voz puede cambiar. Antes de leerles esta parte, me gustaría que volviéramos a hacer el ejercicio, pero ahora con mucha confianza, respeto y prudencia, elijamos a una pareja para hacer esta segunda parte del ejercicio. ¿Ya tienen a su pareja? Entonces lo que vamos a hacer es, van a ponerse frente a frente, lo más a frente que se puedan, y van a colocar su mano, la que ustedes quieran, en el pecho, garganta de su compañero o compañera. Ok, entonces pongo mi mano sobre el cuello de mi compañero o compañera y los dos al mismo tiempo vamos a inhalar y a pronunciar la M nuevamente. Y ahora quiero que pongan atención, no en sí mismos como hace rato, sino en la otra persona. ¿Qué sienten y qué escuchan de la otra persona? ¿Va? Adelante, inhalamos. Y vamos con la M. Si no sienten nada, busquen, con mucho respeto obviamente, en dónde encuentran la vibración. ¿Va? Lo pueden repetir si necesitan. Muy bien. ¿Alguien nos quiere contar cómo vivió esta parte del ejercicio? ¿Intimida? ¿Incómoda? Como que te estén tocando y... Algo me pasó random y es que es algo que hacemos tan mecánico, exhalar, pero nunca lo notas. Claro. Y menos en otra persona. Sí. ¿Qué más? Escuchaba risas igual. ¿Qué pasaba con esas risas? No. De romper el hielo, de generar ese vínculo, ¿no? De estamos en las mismas, exacto. Sí. ¿Qué notaron de la otra persona diferente a ustedes mismos en la primera parte del ejercicio? ¿Qué se siente tocar a la otra persona y saber que estamos haciendo exactamente lo mismo, pero ahora con un sentido más, que es el tacto? No, nada más iba a decir que se siente un poco distinto debido a que realmente sientes como la intención de la voz. Claro. Es que la manera o la claridad, el léxico, la forma en la que hablas es lo que vas a proyectar. Claro. Entonces, al tener tus manos en las cuerdas vocales de la persona o realmente sentir la vibración de la intención que tiene, te puede decir mucho. Sí. Y no sé si les pasó, porque cada que hago este ejercicio noto esto, que cuando estoy sintiendo a la otra persona cambia algo en mi manera de pronunciar la M. Como que buscan equilibrio, ¿no? ¿No sintieron eso? Sí. ¿Sí? Como que, lo está haciendo más fuerte, entonces yo lo hago más fuerte. Lo está haciendo más bajito, yo lo hago más bajito. Y quieres como sincronizarlo, exactamente. Duraron más, en conjunto duraron más. Sí, ahí hay un montón de factores, porque uno es justo la compenetración y la relación que ya generamos con esa persona, y otra es que siempre estamos compitiendo, y entonces es como, lo hace más fuerte, lo hago más fuerte, ¿no? Está durando mucho, bueno, me voy a esforzar para durar mucho, ¿no? No puedo ser yo el primero en terminar este ejercicio.
Pero bueno, independientemente de ese sentido de competencia que siempre tenemos, inconscientemente, hay una compenetración mayor y nuestra voz cambia, ¿no? El sonido que estamos emitiendo, la vibración que estamos emitiendo cambia cuando se involucra a otra persona. Los seres humanos somos personas sociales, somos seres sociales, ¿no? Y siempre vamos a estar conviviendo con otras personas, nos guste o no. Yo no soy una persona que me guste mucho convivir con otras, pero pues bueno, ni modo, ¿no? Así es la vida del adulto contemporáneo ideal. Y esa voz que va cambiando se va alimentando con el conocimiento que voy adquiriendo, ¿no? Y entonces se va a ir modificando y va a ir evolucionando. Y a veces puede ser contradictoria, ¿no? Es decir, puedo opinar hoy una cosa y mañana opinar otra. Y es mi misma voz, ¿no? O puedo opinar dos cosas completamente diferentes bajo la misma circunstancia, ¿no? Está, por ejemplo, esta canción de Pink Floyd, ¿no? Que dice We don't need no education. ¿Sí la han escuchado? Ustedes no son muy jóvenes. Este es un discurso en contra del sistema educativo. No quiere decir que la banda de Pink Floyd realmente no crea en la educación, ¿no? Seguramente estudiaron estas personas, tuvieron que haber estudiado música, espero, ¿no? En algún momento de sus vidas. Pero tener un discurso también puede significar anular otros discursos en los que creo. Pero esto se llama performance, ¿no? Pero en este momento yo quiero hacer un point específico, ¿no? y tener un punto de vista muy claro. Entonces anulo los demás para que ese punto de vista sea contrastante y sea muy evidente. Y nos pasa, no es que seamos incongruentes, no es que seamos hipócritas, es que a veces necesitamos opacar otras opiniones para resaltar una. Y tener dos puntos de vista sobre una sola situación no significa eso, que seamos incongruentes o hipócritas, significa que somos personas críticas, ¿no? Y que tenemos diferentes opiniones acerca de algo. Entonces, este fragmentito de este poema de Walt Whitman dice, ¿me contradigo? Como pregunta. Pues muy bien, me contradigo. Soy inmenso, contengo multitudes. ¿Qué les dice esta última frase de contengo multitudes? ¿Me contradigo? Muy bien, me contradigo. Soy inmenso, contengo multitudes. Sí, las personas tenemos una esencia definitivamente y esa difícilmente se va a modificar, pero puedo tener muchas posturas acerca de un solo tema, ¿no? Muchas caras, exacto. No nos comportamos exactamente de la misma manera aquí que cuando estamos a solas con nuestra pareja, ¿o sí? ¿Verdad que no? Ah, ustedes sí. Sí, ¿no? ¿Tú sí? Puede que compartamos algunos comportamientos, pero no somos exactamente iguales, ¿no? Ni aquí que con nuestra familia, ni aquí que cuando estamos en completa soledad de nuestra habitación. Porque contenemos multitudes, quiero decir, nuestra marca personal también se adapta a diferentes entornos y es lo natural, es lo normal, porque así aprendemos a socializar. Y hablando de, por ejemplo, estar en la soledad. Ay, me salté una. No. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión. En este sí me gustaría que cerraran sus ojos y se imaginaran quiénes son cuando nadie más les está mirando. ¿Quiénes son en términos generales? ¿Cómo se comportan? ¿En qué piensan? Cuando nadie más les mira, ¿cómo son? Lo pueden poner en acciones. Por ejemplo, se pueden imaginar si están escuchando música o están escuchando algo, ¿qué están escuchando? Si están haciendo algo, ¿qué están haciendo? Si están pensando en cosas, ¿en qué tipo de cosas piensan? Si están sintiendo en cosas, ¿qué tipo de cosas sienten? ¿Ya tienen su imagen? ¿Quién se imaginó en su habitación? Levante la mano. ¿Es un lugar seguro? Cuando pensamos en esta intimidad, en que nadie nos mire, nos vamos como a ese refugio que tenemos, ¿no? Este cangrejo ermitaño que se va a su refugio. ¿Alguien pensó en algún exterior? ¿En el bosque, en la playa? ¿En dónde pensaste? En un campo. Entonces no hay nadie que me esté mirando, pero no hay nadie lejos, ¿no? Esto no es un test psicológico, no les voy a dar ninguna respuesta de quienes pensaron en la habitación o en un campo abierto, pero habla mucho de nosotros y de nosotras mismos, ¿no? ¿Dónde me veo cuando tengo completa libertad?
De eso va este ejercicio, ¿no? De imaginarme en completa libertad, sin juicios, sin responsabilidades, sin gente que me observe, sin tener que cumplir un horario o una tarea. Somos de una manera. Eso lo vamos a hablar más adelante, es nuestra esencia, ¿no? O lo que nos acercaría a nuestra esencia de marca. Y esa esencia de marca, esa libertad que podemos tener en ciertas circunstancias o ciertos contextos, muchas veces nos la imponemos de tal manera en que tenemos que cumplir con lo que hablábamos hace rato de estas expectativas del adulto contemporáneo ideal. ¿Alguien se vio trabajando, por ejemplo, o haciendo alguna actividad productiva en el ejercicio? Cocinando, ok. ¿Alguien más se imaginó haciendo alguna, insisto, actividad productiva? No necesariamente de trabajo pagado, sino algo productivo. O sea, escribir, o sea, tener como... Sí, ¿en qué? Escribiendo tú. Dibujando. ¿Y el resto qué se imaginó haciendo? ¿Nada? ¿Así tiradas en su cama? Ay, qué a gusto. Es que yo me imaginé al revés. ¿Cómo? Escuchando música. Tú al revés. ¿Cómo? Improductivo. ¿Qué es para ti lo improductivo? O sea, como que cuando dijiste piensen en su yo, ¿qué haría si nadie te estuviera viendo? De verdad, le dijo a ella que me imaginaba haciendo cualquier cosa que le prohíbo a mi hijo. Sí, o sea, como... En libertad, exactamente. Sí, en libertad. Pero vivir en sociedad y vivir en contextos productivos nos obliga justo a que nuestra libertad se sienta como irresponsabilidad o que nuestra libertad se sienta como culpa. Gracias. Gracias, exacto, ¿no? Con actividades que nos dan culpa, como que estoy haciendo algo malo, ¿no? Porque no estoy produciendo, porque no estoy haciendo algo que es bien visto, porque no estoy ocupando productivamente mi tiempo. Pues yo vengo a romper ese esquema, vengo a proponerles que justo la marca personal y la productividad sea más bien improductividad ante los ojos del mundo, porque la improductividad nunca va a ser improductiva en realidad, ¿no? Este ejercicio de pensarnos en libertad es un ejercicio de creatividad y la creatividad siempre va a tener resultados positivos, siempre. Es cierto que la creatividad se alimenta mucho de los límites, ¿no? Mientras más difícil es el acertijo, porque tiene más aristas, nos reta más, ¿no? Y se vuelve más entretenido no me dejarán mentir que les di clases y les ponía acertijos al inicio de las clases, ¿no? Soluciones a ciertos problemas y se vuelve muy entretenido como tratar de justo solucionar, pero eso es algo muy productivo, es buscarle un resultado a una problemática. Cuando tenemos una hoja en blanco, no sé si les ha pasado que tienen un día libre, que dicen, así de verdad, este sábado no tengo absolutamente nada. No, lo voy a aprovechar para tal y tal y tal. Y lo queremos llenar de cosas productivas, ¿no? Voy a aprovechar para lavar, para adelantar mi tarea, para escribir eso que me estaba faltando, para investigar este viaje que tenía pendiente. Queremos llenar nos da mucho miedo el vacío, ¿no? Nos da mucho miedo el espacio en blanco. Y lo queremos atascar de productividad. Entonces, repito, vengo a proponerles que esa productividad sea improductiva y que nuestra persona adulta perfecta se quede a un lado, ¿no? Se guarde en un cajón, porque no necesitamos que nuestra persona, nuestra marca personal sea perfecta. Necesitamos que nuestra persona sea persona. Estoy escribiendo una obra de teatro que voy a dirigir el próximo año y pusimos una frase que me gusta mucho porque habla justamente de esto. Un personaje le dice al otro: no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser tú. Y eso ya es mucho. En realidad dice una grosería, pero me están grabando y no la voy a decir. Y sí, ser persona ya es mucho, ya implica muchas acciones y muchas responsabilidades. Todavía intentar que esa persona sea perfecta, pues la verdad es que es una jaula que yo, la verdad, ya no estoy dispuesto a ponerme a mí mismo. Lo he aprendido en terapia. Vamos con otro ejercicio de creatividad. Hablando de este día de descanso, de este día libre, ¿cómo sería? Aquí sí no necesitan cerrar los ojos, pueden hablar cuando quieran. ¿Cómo sería su mañana ideal? ¿A qué hora se despertarían, por ejemplo? ¿Nunca dijiste? Tu mañana ideal es... Tu mañana ideal es que no llegue en la mañana, sino hasta la siguiente mañana. ¿A qué hora se despertarían en su mañana ideal? ¿A las 8?
No hay respuestas correctas. Obviamente cada quien tiene su mañana ideal. Tu mañana ideal. A lo mejor tu mañana ideal es un día de escuela. A lo mejor tu mañana ideal es un día de vacaciones. ¿Cómo es su mañana ideal? A las 4. Ok. ¿Alguien más tarde? A las 6. A las 12. Ok. Sí, cada quien tiene sus horarios, ¿no? Y después de despertarse, ¿qué harían? Nada. Hacer ejercicio. Andar en bici. Ok, prepárate para andar en bici. Hay quienes piensan a lo mejor en desayunar en la cama, ¿no? ¿Ustedes preparen el desayuno o que se los lleve alguien? O sea, no tener que decidir, ¿no? Qué padre, ¿verdad? Ok. ¿En dónde están en su mañana ideal? En sus casas, ¿no? En la playa, gracias. En la mayoría de los casos que hago este ejercicio, justo pensamos en nuestra mañana ideal en nuestras casas, como en lo que ya conocemos de rutina, y ahí encajo mi mañana ideal. Pero este es un ejercicio de creatividad, les dije. Entonces, qué padre pensar en un lugar donde no estamos habitualmente, como la playa, ¿no? A lo mejor me despierto a la 1 de la tarde, a lo mejor me despierto a las 4 de la mañana, pero a lo mejor estoy en el campo, o a lo mejor estoy en la playa, o a lo mejor estoy en un resort, o a lo mejor estoy en casa de mi mejor amigo. Cada quien podríamos diseñar nuestra mañana ideal, pero fuera de la caja, ¿no? O sea, pensar con un pensamiento divergente, con un pensamiento lateral, en donde no nos ate, porque justo a lo que voy con este ejercicio es que nuestra creatividad muchas veces está ceñida por lo que ya conocemos, ¿no? Por esa rutina. Entonces les invito también a que exploren una creatividad que sea más libre, como el ejercicio anterior, ¿no? Que sea una creatividad que les permita explorar universos dentro de ustedes, que les alimente de otras sensaciones y otras emociones que no estamos acostumbrados y acostumbradas. Porque volvemos a esta, aunque no se den cuenta, esto es parte justo de ese paradigma de el adulto ideal tiene que, ¿no? O sea, tu mañana ideal, ¿por qué no podría ser en otro lugar que no sea tu casa? Porque nos acostumbramos a que nuestras mañanas siempre son en nuestras casas, ¿no? Y eso es el tener que, ¿no? Tienes que, y lo preguntabas, por ejemplo, ¿no? ¿Pero es un día libre mi mañana ideal? Pues no, a lo mejor tu mañana ideal es un día de escuela. Pero a lo mejor no, a lo mejor estás en el futuro o en el pasado, ¿no? No hay límites en la creatividad, no hay límites en la imaginación. Esos límites nos los ponemos todos los días, a todas horas, ¿no? Y muchas veces nuestra creatividad está direccionada a resolver problemas, ¿no? No lo estoy diciendo como un juicio, solo lo puntualizo. Nuestra mañana ideal, en algunos de sus casos, fueron para hacer una actividad productiva, ¿no? Para salir a hacer ejercicio, para hacer tal cosa, y no necesariamente, ¿no? Nuestra mañana ideal puede ser cualquier cosa que no tenga que ser productivo. Porque nuestra creatividad no tiene que ser productiva. Nuestra creatividad no está limitada a ser rentable, y nos han enseñado a eso, a que nuestra creatividad, a la resolución de problemas, tiene que ser rentable, tiene que servir para algo. ¿Qué están estudiando? Comunicación. ¿Todos? ¿Todas? Diseño. Diseño digital. Ok. Hay muchas personas que les obligan, lamentablemente, a estudiar medicina o arquitectura. ¿Alguien aquí está estudiando esto porque mis papás me obligaron a estudiar diseño? Es difícil que eso pase, ¿verdad? ¿Tú sí? Ay, lo siento. ¿Y lo estás disfrutando al menos? Bueno, podría ser peor. En carreras como estas, en carreras creativas, la minoría justamente es personas que les obligan, ¿no? Casi nunca nos obligan a estudiar carreras creativas. Al contrario, mi mamá estaba que yo, o sea, ¿cómo voy a estudiar comunicación? Yo hubiera tenido que ser físico para mi mamá, ¿no? No iba a suceder, evidentemente. Porque creemos que en la creatividad, o sea, si vas a ser creativo o creativa, tienes que ser productivo y tiene que ser rentable tu creatividad. ¿Cómo vas a estudiar teatro, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar danza? ¿Cómo te vas a dedicar a eso? No, tú tienes que estudiar algo que sea productivo, algo que te deje dinero. Y así nos enseñan, este discurso se repite en muchas versiones a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo que tu hobby es
armar rompecabezas, ¿no? O sea, tu hobby debería ser cocinar, que es más productivo, ¿no? Tu hobby debería ser hacer un deporte, que es más productivo para ti, ¿no? Tu hobby no debería ser algo que no sea productivo. Pero es nuestro hobby, ¿no? Y es nuestra creatividad y es nuestra marca. No tengo por qué darle resultados a las personas, ¿no? Me tengo que dar resultados a mí, y eso con cuidado, porque luego terminan en terapia como yo. Porque esta vida no venimos a ser útiles, venimos a ser nosotros. Y eso implica un montón de cosas. Porque encontrar nuestra voz también representa un trayecto, una travesía de dolor, de confusión, de muchas expectativas que nos oprimen, y encontrar nuestro huequito en el mundo ya es una proeza. No debería serlo más, pensando en producir, ¿no? Pensando en cumplir expectativas. Y este camino a veces hay que improvisarlo, porque no nos enseñan a ser adultos ni adultas, ¿no? No nos enseñan a tomar decisiones para nuestro propio beneficio. Nos enseñan a tomar decisiones para el beneficio de la sociedad, de la familia, de la escuela, del trabajo, del grupo de amigos, ¿no? De la comunidad. Y está bien, porque pues hay que vivir en comunidad y también hay que velar por los intereses de quienes nos rodean y cuidar a esas personas. Pero antes de esas personas estoy yo. Y entonces me toca improvisar muchas veces, ¿no? Y me toca improvisar en mis decisiones, en mi mañana ideal, ¿no? En mi libertad. Y no sabemos improvisar. Improvisar dice aquí, les voy a leer porque me gustó esta frase. Improvisar es tener una voz que no necesita permiso para sonar. Es confiar en ti incluso cuando no sabes qué viene. ¿A alguien le pasa que siente como una angustia, un estrés cuando se está enfrentando a una situación que no está bajo su control? ¿Alguien aquí cumple como yo, como en ese control freakness? Sí, ¿verdad? Y es muy desesperante porque siempre estamos buscando el control de las cosas. Este viaje también es un aprendizaje para mí. Yo hasta hace unas horas no sabía qué iba a pasar con esta mañana, pues. Sabía que iba a estar en otro colegio, pero me dejé llevar. Entonces una persona ayer me está escribiendo, pero ¿cómo está tu agenda mañana? ¿Y cuál es tu itinerario? Y tal, ¿no? En pro de ayudarme y que yo me sintiera cobijado y bienvenido, lo cual sí me siento. Pero yo no sabía, ¿no? No sabía, y entonces yo decidí fluir. Totalmente en contra del Virgo que soy. Decidí fluir. Y entonces yo no sabía si tenía que llegar a las 10, a las 11, a las 12, a la 1. No sabía si tenía que hablar con alguien o solo iba a grabar. No sabía. Y fue difícil. La verdad es que pensar en no tener el control para mí es un reto muy grande. Pero cuando nos dejamos sorprender, a veces es más bonito. Y también tenemos que entender que nuestra voz, nuestra posición, nuestro huequito en el planeta, no depende de mí 100%. Y eso está bien. Hay cosas que sí dependen de mí, que es mi identidad, ¿no? Todo esto que ya platicamos de mi libertad, mis decisiones y todo. Pero como convivimos con otras personas y como convivimos con otras entidades que, pues sí, están ahí las responsabilidades y son inevitables, también hay que entender que hay un diálogo entre lo que soy y lo que proyecto en las otras personas. A eso le llamamos identidad e imagen. La identidad son todas esas cosas que sí puedo decidir sobre mí, de las que sí tengo control, como todo lo que ya platicamos durante este rato. Pero la imagen, yo no sé si les caí bien o les caí mal, por ejemplo, no sé qué opinión se van a llevar de esta charla, no sé qué van a tener de mí en ustedes, y eso no me pertenece, eso les pertenece a ustedes. Y hay que estar en paz con eso. Yo soy una persona que, como les digo, esta charla nació de un proceso terapéutico muy fuerte, porque yo soy una persona que siempre busca el 10 perfecto, ¿no? Y siempre me he caracterizado y creía que yo era una persona de 10. Cuando iba a la primaria, mi mamá le decía a sus amigas o lo que fuera, que ella iba a las juntas de la escuela primero con el de 6 y 7, que era mi hermano, y después con el de 9 y 10, que era yo. Y entonces yo me creí que yo tenía que ser el de 9 y 10 y que esa era mi función en la vida, el ser perfecto. Y
después de todo este aprendizaje me doy cuenta que no, que sí necesito ese diálogo con otras personas porque lo que yo proyecto pues también me va a influir de regreso, ¿no? Si no estoy generando un diálogo constante con mi entorno y no hay un intercambio de aprendizaje, pues es mejor moverse o tomar algunas decisiones para que ese diálogo y ese intercambio sea nutrido para ambas partes. Pero hay muchas cosas que solo me pertenecen a mí. Entonces les invito justo a encontrar ese balance entre lo que son y lo que proyectan, lo que las otras personas tienen de ustedes. En marca personal esto es muy importante porque lamentablemente vivimos en un mundo capitalista y entonces esta imagen sí determina la rentabilidad de nuestra marca personal o de nuestro negocio. Y lamentablemente eso permea también a nuestra imagen personal, ¿no? A nuestras relaciones interpersonales más cercanas. Pero también poner límites en eso es muy productivo. Yo me he alejado de personas en los últimos años precisamente porque no he encontrado un punto de encuentro y yo quiero mucho a muchas personas de las que me he alejado, pero si no tenemos un diálogo nutrido, y no hablo de la productividad, no hablo de que nos convenga esta relación, sino hablo de lo que nos aportamos mutuamente y lo que podemos crecer mutuamente. Pues no le veo mucho sentido estar con una persona, con una amistad o con una pareja que lo que decíamos hace rato, ¿no? Que nos incomoda y que ya nos hace daño, por mucho que nos queramos. Por ahí escuché la frase de el árbol genealógico también se poda. Entonces, vamos a hacer una última vez el ejercicio de la M. Ya no vamos a hacerlo con la pareja, vamos a hacerlo de manera individual. Y ahora quiero que jueguen con ese sonido. Una vez que estén exhalando y que hagan la vibración y el sonido, modulen la voz, modulen el sonido hacia más agudo, más grave, jueguen, ¿no? Sean creativos y creativas. Y deténganse donde sientan más comodidad, donde sientan que ahí encontraron un colchoncito. Lo van a descubrir. Sé que es difícil entenderlo, pero cuando lo hagan, van a descubrir donde su voz se sienta cómoda, ¿no? Igual pueden cerrar los ojos o no, como ustedes quieran. Vamos a tomar una respiración. Y pronunciamos la M. Acuérdense, para arriba, para abajo, más fuerte, más quedito, como quieran. Háganlo todas las veces que necesiten porque tal vez necesitan más respiraciones. Ya nadie más. Ay, terminaron al mismo tiempo. ¿Alguien nos quiere compartir su experiencia en este último ejercicio? ¿Lograron identificar dónde su voz como que se asentó? Se siente bonito, ¿no? ¿Qué sensaciones les dio? ¿Cómo fue jugar con los volúmenes, con la intensidad? Tú decides dónde está tu voz, donde encuentres esa estabilidad, donde encuentres esa comodidad, donde te encuentres a ti mismo, a ti misma, ahí está tu voz. No afuera, no en las expectativas del resto, no en las responsabilidades. Y no estoy diciendo que sean ya desobligados y desobligadas y que les valga todo, ¿no? Porque, insisto, vivimos en sociedad y tenemos responsabilidades. Pero la marca personal, como las marcas corporativas, como nuestra propia persona, necesitan fortalecer su identidad, no cumplir expectativas. Y a veces sacrificamos nuestra propia identidad por cumplir expectativas, por llegar al objetivo, por cumplir con las ventas, con el número de posteos, con el número de piezas diseñadas, con un montón de criterios de KPIs, ¿no? Que nos imponen y que pues sí, de alguna u otra manera hay que cumplir, pero ¿hasta dónde está ese límite en el que nuestra identidad se ve sacrificada por cumplir, cumplir, cumplir y cumplir? Me despido con esta frase. Encontrar tu voz no es gritar más fuerte, es decir algo que los otros puedan entender, sentir y recordar. Y la marca personal es eso, una marca, una huella. No es imponer tu voz, es
dejarle algo a alguien. Muchas gracias. A mí me gustó también mucho la actividad en la cual nos pones a imaginarnos como cuál es nuestra mañana ideal y tratar de sacarnos como de la caja y decir, no, mi mañana ideal no es aquí, o sea, ¿cómo te ves realmente? O sea, haciendo algo, porque muchas veces siento que es como tú dices, a veces no tenemos ni idea de a dónde vamos o quiénes somos de alguna manera y como que en ese momento te encuentras a ti mismo y te visualizas y como que el cerebro humano es muy, en el momento en el que te visualizas tan visceralmente, realmente como algo tangible, tu cerebro empieza a trabajar como, ok, si ya lo visualicé, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Y creo que es un buen punto inicial. Entonces, agradezco mucho la actividad, fue bastante buena, lo aplaudo. Muchas gracias. Sí, por ahí he escuchado la frase que la mente no distingue entre lo real y lo imaginario, ¿no? Y entonces visualizarte, hay muchas técnicas de productividad incluso que utilizan la visualización para alcanzar objetivos, ¿no? No lo recomiendo para establecerse metas productivas, pero si les sirve de algo visualizarse para alcanzar objetivos es una gran herramienta. Adelante. Pues bueno, yo también te quiero agradecer mucho por la dinámica que hiciste. Parece ser que, bueno, no estoy seguro, pero voy a estudiar la maestría en branding. Entonces me interesaría poder, pues digamos, tener más dinámicas contigo de ese tipo. Porque creo que es importante, ya que ahora es como nuestra mente y poder tener una visión diferente de cómo vivimos cada día. Entonces también te lo agradezco. Ay, qué padre. Y no me dejaron mentir tampoco aquí mis alumnos. Soy muy diferente en la clase que como fui ahorita. Soy otra persona. Hace rato, ayer estaba platicando con un amigo y me decía, con Daniel, y me decía, ay, seguramente van a terminar diciendo que se parecen mucho nuestras conferencias. Le dije, esta no. Esta es muy diferente a lo que hago normalmente. Aquí hasta hablo más lento. Pero gracias. Y va a ser muy bienvenido en la maestría. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Ok, bueno, nada más agradecerte la analogía que hiciste en cuanto al cangrejo ermitaño. Esa analogía me gustó mucho, esa metáfora de el que a veces sí nos sentimos como en un lugar, como en una zona de confort y de repente no te sales de ahí justamente por ese miedo es que me voy a lastimar, pero pues a veces sí es necesario. Y sí, a veces en retos laborales, en muchas cosas, eso es lo que yo básicamente me llevo eso. Y Gracias. te agradezco. Gracias. A veces te lastima más no salirte de ahí. Sí. Tengo una duda. Yo, algo con lo que batallo bastante, el cual me imagino es un proceso que ya pasaste tú, es encontrar cómo ponerte un límite. Porque, por ejemplo, hay veces que nos queremos sentir Superman y queremos sentir que podemos hacer todo. Y creo que hay un punto en el cual dices tú, ok, sí puedo hacerlo, pero tienes que ponerte un límite, porque si no te lo pones, llega un punto en el cual en vez de ser productivo, llega a ser contraproductivo. Entonces a mí me pasa mucho a veces que se siente uno cansado. ¿Y dices tú cansado? Tengo todavía cosas que hacer. Y dices, no, sí puedo. Y lo haces, pero al final de cuentas llega un punto en el cual te desgastas tanto que a lo lejos de ser productivo te acaba siendo contraproductivo para el día siguiente. O por ejemplo, ¿cómo lidiaste con ese tipo de cosas para encontrar tu balance? Ay, Dios. ¿Tienen tiempo? Primero con terapia. La terapia me ayudó mucho a eso. Porque cada persona tenemos nuestros límites en diferentes lugares. Me identifico mucho con lo que estás diciendo porque además yo me enorgullecía mucho de ser el hombre orquesta, ¿no? Y de tocar 45 instrumentos a la vez y tener 50 proyectos y hacer, y ir y venir. Y yo me sentía muy cómodo con eso, ¿no? Yo veía mi agenda y mientras más cosas hubiera en mi agenda, yo me sentía mejor, ¿no? Me sentía más realizado, más satisfecho y obviamente pues la factura es cara. La factura de la terapia es cara, para empezar. El límite me lo puse primero siendo optimizando mi tiempo, que fue lo primero que pude lograr sin sentirme culpable por no ser todo lo eficiente que solía ser. Ejemplo, si yo trabajaba 8 horas al día, busqué la manera de hacer lo mismo en menos tiempo.
Y entonces eso me dio mucha libertad también porque podía ocupar esas horas extras en cosas que me retribuyeran en ese equilibrio y en esa paz y buscar no sentirme culpable por ello. Soy adicto al trabajo. Cuando me lo dijo mi terapeuta, yo, sí, bueno, soy workaholic. Y me dijo, no, es que eres adicto al trabajo. Necesitas una rehabilitación como cualquier adicto. Y me pegó muchísimo porque cuando te dicen algo así de en la cara y tan fuerte, sí es como que necesito una rehabilitación. Ay, no, así, nomás es trabajo. Y busqué, construimos algunas herramientas que me permitieron fallar, que me permitieron ser más eficiente con mis tiempos y que me están permitiendo, porque todavía no lo logro al 100%, dejar esa culpa a un lado y ponerme, por ejemplo, a leer en medio de mi jornada laboral, que afortunadamente no tengo horarios y puedo estar aquí con ustedes un lunes a las 12 del día. Ponerme a leer o bajarme a la alberca y un rato, lo más que se pudiera, y no sentir culpa. Entonces, esas 3 cosas fueron las que a mí me ayudaron, pero cada quien tiene sus métodos, ¿no? Y insisto, sus límites están en diferentes lugares. Eso es lo que yo pude construir y estoy trabajando todavía en ello. Y mientras más pronto lo hagan, va a ser mejor, todo a su tiempo y sin prisa, y cada quien a su ritmo. Pero si yo lo hubiera hecho hace 10 años, mi vida sería muy diferente en este momento. No me arrepiento porque pues, al final pues, es el camino que viví y aquí estoy, ¿no? Pero sí me hubiera ayudado mucho. Entonces tú que eres más joven que yo, pues sí, busca esos modos de... Y como que tu cuerpo te lo va diciendo también. O sea, justo ese cansancio sí es un foco rojo, ¿no? Ya son las 2 de la mañana, ya necesito dormir, ¿no? No sé si te ayudó mi respuesta, espero que sí. Esto que mencionas, y justo acabas de decir, hace 10 años si lo hubiera hecho, hubiera estado mucho mejor. ¿Hace 10 años hubieras querido hacerlo? No quise, obviamente, porque ya lo sabía, porque mi cuerpo me lo decía, ¿no? Pero no quise. ¿No? Y aparte también, bueno, tú mismo lo mencionaste, dijiste, ellos son otra generación, nosotros tenemos otra. ¿Qué tanto afecta generacionalmente y socialmente el dar o el decir pausa, stop, ¿no? Hasta aquí llego. O sea, ¿en qué punto de tu vida llegaste para poder decir pausa, para poder decir stop? Primero lo de las generaciones. Sí creo mucho que tiene que ver... A mí me educaron boomers y esa generación tiene la productividad en un lugar muy elevado en sus prioridades. Y pues me lo permearon, ¿no? O sea, me lo heredaron. Con bastante gentileza, la verdad, porque no era una exigencia, ¿no? O sea, aunque mi mamá decía esto de, voy a la junta de los... Porque justo mi hermano sacaba 6 y 7, ¿no? O sea, no era una exigencia. Aquí en esta casa se sacan 10. Pero sí tenían la productividad, insisto, muy arriba en su lista de prioridades y se notaba. Y creo que sí generacionalmente afecta mucho quién te cría, ¿no? O sea, cómo es la personalidad y la generación. A mí me parece, no voy a decir preocupante porque no, pero muy particular cómo se están criando a la generación alfa y que el próximo año empiezan a nacer los beta, qué fuerte. Porque justo están siendo criadas por millennials que no tenemos ni idea de cómo ser adultos. Entonces eso es raro, ¿no? Porque justo venimos de una creencia de boomers y somos un puente muy frágil entre los límites y la productividad. O sea, somos una generación que estamos bien perdidos, bien perdidos en muchas cosas. Y justo eso me lleva a la siguiente pregunta que haces, que es ¿dónde estuvo ese límite? No me había dado cuenta de la carga y la vida de ansiedad y depresión con la que estaba viviendo hasta que tuve que ir al psicólogo y al psiquiatra. Y que alguien especialista me dijera, ¿no? O sea, como... Sí, detente, justo, ¿no? Porque si no, yo creo que, no sé, capaz que no estuviera yo ahorita con ustedes. O sea, sí necesité como esa ayuda externa. Y de especialistas, pues, ¿no? Porque por mucho que te digan tus amistades y todo, pues como que lo pasas
lo dejas pasar, ¿no? O sea, lo que les quiero decir con esto es que cuando se les encienda una alarma en su sistema, no sean como esa persona que ve la alarma de check engine en el coche y la deja prendida hasta que el coche se descompone, ¿no? O sea, no, porque no somos máquinas. Entonces, cuando se les encienda una alarma, atiéndanla lo más pronto posible. Porque venimos de una educación, me parece, que está tan obsesionada con la productividad, con el deber ser, con el modelo de familia, con lo que tiene que ser, ¿no? Con la cajita de este es tu paquete de vida adulta, que luego crecimos con MTV y vimos que no, que podíamos ser muy punks, ¿no? O sea, MTV nos enseñó a la rebeldía y a un montón de cosas, a una libertad que creo que a veces no hemos sabido balancear. Y siento que extrañamos mucho como esa libertad de los 90s, ¿no? Y ese despertar en un montón de situaciones que, o al menos a mí me pasa, ¿no? Que me aferro, ¿no? Que me aferro a esa adolescencia, ¿no? A esa rebeldía adolescente. Que no lo veo en otras generaciones, o sea, no lo veo en la generación X, por ejemplo. No sé todavía con la generación Z, que apenas están llegando a sus 30, los más grandes, cómo se comportarán con esas responsabilidades. Pero nuestra generación sí creo que vimos las dos caras de la moneda, y eso tan radicalmente que eso no creo que nos hizo desbalancearnos y desequilibrarnos, porque está como el lado conservadorcísimo y tradicional y, insisto, el deber ser y, ¿no? A los 30, terreno, casa, coche, familia, todo. Y por otro lado, excesos, libertades, despertares, ¿no? Que es como, no, sí, es como un desequilibrio bien fuerte. Bueno, yo voy a decir algo por mucho muy fuerte. No me odien, all right. Resulta que para mí es un placer convivir con estos chicos porque no sé si ellos se dan cuenta de la clase de superhéroes que son y nos damos de santos cuando logramos aciertos con nuestros hijos, ¿no? Pero la realidad es que tú vienes y nos muestras una cara hermosa de cómo poder buscar nuestra propia identidad y nuestra voz. Y creo que a todos nos quedaron muy, muy claros los tips. El problema es, y creo que ellos posiblemente se lo estén preguntando, pero no se atreven a externar, es cómo ellos pueden romper con todas estas barreras que tienen en casa sin pelearse con ellos. ¿Cómo demonios? No soy experto en crianza. No tengo hijos ni hijas. Ni siquiera tengo experiencia en crianza. Pero sí soy hijo. Entonces hablaré desde ahí, ¿no? Desde mi posición como hijo. A mí me costó mucho trabajo decirle a mi mamá que yo estaba tan mal. No quiero decir que por su culpa, pero sí por su crianza, ¿no? Porque además es una mamá muy amorosa, ¿no? Y un día se lo dije, o sea, un día justo, no sé qué me venía hablando por teléfono con ella, no sé qué me dijo sobre justo eso de la productividad y el deber ser. Le dije, te tengo que decir, este es el momento, mamá, te tengo que decir algo. Llevo todos estos meses en terapia hablando de esto que me estás diciendo, que me mandó al hoyo. Y no es tu culpa, ¿no? Y también se lo decía yo a mi terapeuta. No le echo la culpa porque no es su culpa, porque ni lo hizo con mala leche. Definitivamente hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y creo que desde ahí, como hijos o hijas, también nos toca empatizar con las personas que nos crían. Porque si bien es probable que no tengan razón en muchas cosas, hablando de nuestro desarrollo y de nuestro futuro y de nuestras decisiones como personas adultas, aunque tengamos 18, ¿no? Que vamos empezando en la adultez, sí es un diálogo, como decía hace rato. Es difícil porque plantear el terreno, no preparar el terreno para una conversación incómoda, pues nunca es fácil, ¿no? Pero las conversaciones incómodas me parece que son las que más frutos dan
sea, tienes que romper la tierra para poder sembrar. O sea, si la siembras, que está así comprimida la tierra y siembras algo, no va a echar raíces, ¿no? Tienes que romper. Y romper la tierra con tus familiares que además tienen una posición de autoridad frente a ti, pues siempre es incómodo. Yo lo que diría es que un paso a la vez y que de los dos lados haya mucha empatía, ¿no? Como mucha confianza, ¿no? Como calma en los dos lados, ¿no? Porque tampoco así llegar y hacer el portazo y decir, ahora sí me vas a escuchar porque yo y tú me has dicho y pues eso aleja definitivamente, ¿no? Pero si vamos rompiendo esa tierra de a poco, a lo mejor es más cómodo, más fácil, más accesible. Eso yo hice con mi mamá, ¿no? Por eso les digo que les hablo como hijo. Eso yo hice con mi mamá, que fue como en las conversaciones que teníamos, le iba como dejando hasta que me dijo esto y le dije, ya, este es el momento en el que te tengo que decir que no te estoy echando la culpa, pero que sí es muy importante que sepas que esos comentarios todavía hoy, a mis casi 40 años, me hacen mucho daño porque no tengo que cumplir tus expectativas. Y yo sé que quieres lo mejor para mí, pero soy persona. O sea, no soy el superhéroe que tú crees. O sea, no soy de hierro, no soy perfecto, no me interesa ya ser perfecto porque disfruto más la vida siendo imperfecto que cumpliendo expectativas que nunca voy a lograr, ¿no? Pues eso, ir como arando de a poquito. Espero que lo logren quienes lo necesiten. Gracias. Aplauso para ustedes.